en algún momento de su existencia y de su caminar haya pensado eliminarse de este mundo, abandonar este mundo, terminar ese contrato álmico. ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Qué es lo que sucede en la vida de algunas personas que han llegado a cumplir con ese propósito? Por fortuna para nosotros, hoy tenemos a una personita que nos puede dar su testimonio. Es una mujer muy linda, carismática, alegre, una mujer que pasó de la fama a la paz, que pasó momentos difíciles y que hoy nos va a contar toda su experiencia, todo lo vivido que nos va a enriquecer. Ha sido actriz, presentadora, cantante, bueno, todo lo que alguien anhela en este campo humano, pues ya lo fue y hoy está viviendo la mejor etapa de su vida. Mi querida Ana María Hoyos, un gran abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de toda la comunidad que nos reunimos día tras día, le damos la más cordial y hermosa bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos sentimos muy honrados con su presencia. Y no es por alabarte mutuamente, pero tú lo sabes, de verdad admiro tu proyecto, me encanta, lo sigo, lo veo y sé lo que estás logrando en las conciencias humanas con ejercicios como estos. Así que me sentí supremamente orgullosa cuando me invitaste Oh, a gracias. contar mi historia, que para algunos va a ser un poco cruda, porque yo creo que también esa es mi misión, que Sí, hablemos sin tapujo y sin temor de lo que está pasando en el mundo. En esta conversación que tú y yo tenemos ya se han suicidado más de 15 personas, o sea, cada 15 segundos una persona en el mundo se está suicidando. Y aunque respeto muchísimo la medicina y entiendo que todo esto tiene un condicionamiento biológico, químico, también les puedo decir que desde hace 10 años que no está en mi vida ni la depresión ni la ansiedad, que no tomo medicación psiquiátrica, que no estoy en una clínica psiquiátrica sí, y que encontré, como dices tú, ese sí. camino de la paz interior, de la espiritualidad. Les puedo decir que somos mucho más que un cuerpo físico y que cuando entramos en este camino podemos entender para qué vivimos las Claro. situaciones que vivimos y cuál fue el sentido de estas. Ana María, vamos a contar la historia, porque Mm, todos nosotros en mi país, es una persona nacida en mi país, en Colombia, mm, admirada por todos. Yo la verdad desconocía esta historia. mm. Cuando de pronto veo en redes sociales a una Ana María hablando de otros temas, yo dije, aquí tiene que haber pasado algo, ¿no? Sí. Pero lo desconocía. ¿Cómo es la historia de una personita que, Mm. querida, admirada y respetada, que llega en algún momento de su vida a pensar terminar con ella? ¿Qué pasó? Bueno, qué rico porque sé que tienes públicos de todas partes de habla hispana y efectivamente no tienen ni idea quién es Ana María Hoyos o quién fue, digamos, como figura pública Ana María Hoyos. Yo fui famosa desde muy joven, empecé en mi ciudad natal con el canal regional de allí y muy rápido a los 19 años me voy de mi casa, pero quiero explicarles algunos contextos. Primero, me demoré muchos años en adaptarme a la tierra. O sea, era una persona diferente. Lo que todo el mundo dice, esta niña es distinta, esta niña tiene reacciones diferentes y lo quiero contar porque hay muchos de ustedes que se pueden sentir identificados con estos. No me hallo si eres joven o si fuiste un adolescente problema, si fuiste un niño que tenía reacciones que tú mismo no comprendías. Forma parte también de estos seres que que venimos de alguna manera con una misión también de vivir ciertas circunstancias, aprender de ellas para poderlas compartir con el mundo. Esto me demoré 45 años en comprenderlo. Entonces, mientras lo comprendía, yo me sentía rabiosa con el mundo. Y claro, elegí antes de nacer una familia donde poder gestar esa rabia. Y esto es bien importante que todos lo entendamos. La familia que elegimos antes de nacer, y yo sé que si estoy hablando en este canal es porque ustedes tienen la información Sí, para así es. comprenderlo, esa familia que elegimos sin ego, porque ojo, porque no fue Ana María Hoyos la del ego hubiera elegido la mamá más cariñosa, el papá más presente, hubiera elegido todas las condiciones ideales para vivir en felicidad desde el primer momento de mi vida. Pero justamente elegí una familia disfuncional con unas características muy particulares para poder venir a trabajar mi amor propio y el
querer estar en la vida, no por apegarme al cuerpo físico, sino por comprender que cuando estamos en la tierra es porque estamos en la tierra, estamos pasando esta materia, este colegio, y necesitamos vivir todas las materias del colegio. Me quiero hacer explicar con un ejemplo sencillo. ¿Cuántas personas son muy inteligentes y entran al colegio y tienen una sensación de me lo sé todo, qué mamera, los profesores me cansan, no me siento a gusto, me quiero salir de este colegio? Y es porque pareciera que entendieran todo, pero no es tan cierto, porque cuando tú no interactúas bien con los demás, no eres capaz de ser respetuoso con el profesor, no eres capaz de sentarte en un salón y poner atención, no estás aún preparado para algo más avanzado. Entonces yo siento que yo fui una persona, un alma muy inquieta, que vino como con mucho afán, a ver, yo rápido quiero aprender todo y no hice los procesos. Entonces rechacé a mi mamá, rechacé la vida en familia. Yo fui una hija muy agresiva con mi mamá, llegué a golpearla en muchas oportunidades, fui imponente, nunca respeté el orden y la jerarquía, que hoy como neuroconsteladora familiar sé de la importancia de esto cuando eres un cuerpo físico, cuando estás viviendo una experiencia con un cuerpo físico. Y eso me llevó a tener un desapego por la vida. Mi papá y mi mamá se separan cuando yo tengo 11 o 12 años y desde ahí fue como que yo hubiera perdido el sentido y las ganas de vivir. Sin mi papá, mi vida aparentemente no tenía un sentido. Pero mi papá tampoco tenía muchas ganas de vivir a mi lado. O sea, mi papá, yo he amado a mi papá, me llevo re bien con él toda la vida, pero mi papá era un hombre que justamente lo elegí lejano, que estuviera en su mundo, que estuviera buscando hacer plata, sus planes, ir a los mundiales de fútbol, generar todo, pero no estar presente para mí. Entonces, a los 19 años se me da la posibilidad de venirme a Bogotá, yo soy de Medellín, y empezar en el mundo de la actuación. ¿Qué significaba eso? Que por fin alguien me iba a ver, que alguien me iba a poner atención, que iba a haber aplauso, que yo iba a ser validada. Entonces, efectivamente, yo muy rápidamente adquirí fama, empecé a ganar una cantidad de dinero, Cristian, que tú no te lo imaginas. O sea, yo pasé, te voy a hablar en términos de dinero de hoy y lo voy a intentar hablar en dólares para que todos más o menos lo entendamos. Yo pasé de ganarme $100, digamos, por semana en un programa de televisión que hacía en Medellín, a ganarme $1,000 por semana a los 19 años. Sí, estamos hablando en el año 1992, cuando yo tenía 19 años. Entonces la vida es como que me hubieran dicho, ok, ¿quiere vivir la vida? Vívala toda, vívala completa. Entonces entro al show business, entro a donde hay fama, donde hay reconocimiento, donde digamos que siento que hoy sigo viva por dos cosas muy importantes. Nunca consumí drogas y nunca consumí alcohol, y eso me hizo que en medio de la locura mantuviera algo de coherencia. Si hubiera entrado en el mundo de las drogas y del alcohol, estoy segura que en este cuerpo físico pues ya no estaba aquí presente. Entonces entro en este mundo y me voy llenando y mi ego cada vez se vuelve más grande, porque empieza a ver ese reconocimiento, ese aplauso, ese tú sí sirves, tú sí eres valiosa. Y lo que me sucede es que yo hago una novela que fue muy importante en Colombia, que se llamó La Viuda de Blanco. De pronto muchos de ustedes en diferentes países la vieron, porque además ya ha habido muchos remakes de ella. Y estaba en mi mejor momento, me estaba ganando lo correspondiente a más o menos unos $20,000 mensuales, ya tenía ahí 20 años, 21 años, me había casado con un actor buscando pues la pantalla de televisión, buscando la portada de revista, buscando ser esta pareja show de la farándula, de la farsándula colombiana, como le dicen. Y yo quedo en embarazo, teníamos una crisis matrimonial al año de estar casaditos, y él me dice, tengamos un hijo, y yo le digo, listo, como si yo fuera dueña de la vida y el mundo, yo digo, listo, y efectivamente quedo en embarazo ese mismo día, porque lo supe, porque pues al mes ya tenía la prueba de embarazo, y empiezo a entrar en una crisis depresiva, la cosa más impresionante, por miedo a perder eso que tenía, fama, la belleza, tenía un pavor, pero pavor a engordarme. Es importante decirles que para este momento yo ya tenía más o menos 5 diagnósticos psiquiátricos. Yo tenía un diagnóstico de trastorno de personalidad narcisa, que muchos de ustedes pueden reconocer ese trastorno. Son estas personas
un poco antisociales en el sentido de que son poco empáticas con los demás, solamente se ven a sí mismos. Los psicópatas tienen este trastorno de personalidad. Son personas que de verdad no sienten empatía por nadie y socialmente se ven muy bien, pero en el fondo tienen una rabia interior y unas ganas y una necesidad de protagonismo, y cuando no tienen ese protagonismo hacen lo que sea y dañan a cualquiera. Yo tenía un trastorno de personalidad histriónico que se alimentaba siendo actriz, entonces a mí no me pasaban cosas, a mí me sucedían dramas todo el día, todo lo dramatizaba, todo era realmente como que vivía dentro de una película. Tenía un trastorno dismórfico corporal, es decir, yo para ese momento ya tenía 2 cirugías encima, me había hecho cirugía de nariz, me había hecho liposucción, no me aceptaba como era, y les aseguro que a mis 20 años era una mujer muy hermosa, y yo no me aceptaba, lo que veía no me gustaba, lo rechazaba, y con eso generé un trastorno alimenticio llamado bulimia. Es mucho más conocida la anorexia. Yo no paraba de comer, sino que la bulimia es todo lo contrario, es una impulsividad que venía conectada con otro trastorno que se llama el trastorno borderliner, personas impulsivas, sin límites, que no tienen miedo a nada. A mí nada me daba miedo, yo a todo me metía, en todo me arriesgaba, me lanzaba por bungee, buscaba situaciones extremas en todo momento. Entonces, en el tema de la alimentación era bulímica, me podía comer una pizza, una hamburguesa, comida china, helado, y tan pronto terminaba de comerlo, me inducía el vómito, tomaba laxantes y hacía lo que fuera para sacar eso de mi cuerpo de una manera impulsiva. Y tenía un trastorno muy común hoy, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, como verán, este cuerpo y esta mente estaba completamente salida de control. Y yo hacía daño y no me daba cuenta que hacía daño. Agredía y no me daba cuenta. O sea, yo agredía a las personas, agredía a mi mamá, agredía a mis novios, agredía a mis hermanos, y lo hacía. Y 10 minutos después, ellos me cuentan, porque yo no lo recuerdo, 10 minutos después estaba hablándoles como si nada, y la persona furiosa conmigo, y yo decía, ¿pero qué te pasa? ¿Y por qué estás así? Y no entendía. Entonces realmente fui una persona absolutamente desequilibrada mental, literalmente de manicomio, pero pues que me escondía tras el disfraz de la actriz reconocida y que me daba permisos por ser actriz. Entonces, desde el vestuario que usaba, la forma como hablaba, lo desparpajada que era, todo lo que contaba. Y efectivamente, cuando sucede que quedo en embarazo y entro y mi cabeza empieza a entrar en esta locura de que un embarazo ya no soy yo sola, me toca pensar en otro ser humano. Yo no quiero pensar en otro ser humano. A mí no me interesa otro ser humano. Yo quiero solamente yo y mi cuerpo, y cómo me voy a ganar los miles de millones que me estoy ganando, y cómo voy a seguir yo triunfando y creciendo en el mundo. Pues empiezo a crear esta depresión muy profunda, me toca renunciar a la novela, que para mí fue un golpe al ego profundo. Ya me había ganado premios con ese personaje, y el reconocimiento de todo el mundo, como que por fin era una gran actriz. Entonces, a los 5 meses, con 5 meses de embarazo, cojo un carro y cojo el carro en la autopista en Medellín, porque me tuve que ir a vivir a Medellín para que me cuidaran, y cojo un carro a 120 kilómetros por hora y acabar con mi vida. Y me tiré de frente contra el muro de una empresa. El carro fue pérdida total, o sea, fue un accidente que fue un mes antes del accidente de Lady D, y el carro quedó exactamente igual. Yo tengo las fotos, pero pues no voy a ser macabra de mostrarlas, pero quedó exactamente igual al carro de Lady D. Fue un milagro, estamos vivos, Juan Miguel y yo. Juan Miguel hoy es mi hijo, que tiene 27 años, y estamos vivos porque yo tenía que contar esta historia. Después de eso me van a meter en una clínica psiquiátrica. El que es mi esposo dice que no, que cómo voy a terminar de pasar el embarazo en una clínica psiquiátrica. Termino de pasar el embarazo, pero el niño nace antes, se demoró en respirar. Sin embargo, el niño nace bien, a pesar de todo.
Y obviamente nos separamos 3 meses después. Este hombre no entendió nunca por qué yo quise acabar con mi vida y acabar con la vida de nuestro hijo. Se acaba el matrimonio y yo inmediatamente vuelvo a la actuación. Me voy conectando poco a poco con mi hijo. Fue mi primer encuentro con algún ser humano al que yo empecé a adaptar a mi vida. Y ese fue como mi primer paso en espiritualidad, entender que había otro al lado mío en el mundo y empezar a entregarle espacio y tiempo. La verdad es que 2 años y medio después, ya muy sola, digamos, separada y todo el tema, conozco al que hoy es mi esposo. Y ese hombre me dice, a los pocos meses de llevar ya muy ilusionados, que él está muy feliz conmigo, pero que él no es capaz de ser esposo de una actriz y que para podernos casar, que era lo que yo quería, yo debía renunciar a la actuación. Y ahí es donde empieza, yo creo que mi hueco más profundo, porque yo digo que sí, porque siempre fui impulsiva, porque siempre tomé decisiones sin pensar, sin dimensionar lo que significaba decirle, me voy del mundo que me alimentaba todo el ego y que me alimentaba todos los trastornos. Entonces yo le digo que sí, quedo en embarazo ahí mismo, después de ese embarazo vuelvo a quedar en embarazo inmediatamente. Y cuando ya los niños tienen 3, 2 añitos y Juan Miguel ya tenía 7 u 8 y todos se van al colegio y mi esposo se iba a trabajar y yo me quedo sola, empiezo a, a ser como macabra y a decir cómo me voy a matar y cómo voy a lograr que me pongan atención y cómo hago para que todos me vean y cómo hago y sigo con mi show dentro de mi casa y mi show se convierte en 5 intentos de suicidio más. Pero todos eran contundentes, era envenenamiento, era cortadas contundentes, era ahogos y nunca me pude matar, Cristian, nunca lo pude hacer. Siempre algo fallaba, si era el veneno no era la dosis, si eran los gases, había habido una fuga y no había sido suficiente en los gases, sino para desmayarme X horas o X días, siempre sucedía algo. Hasta que hace 10 años tuvimos una pelea muy fuerte con mi esposo, obviamente él desesperado de tener una esposa que todo el tiempo estaba buscando quitarse la vida, pero amenazando, pero diciéndole a los niños que es culpa de él, que él me quitó mi felicidad, que por ustedes yo estoy desgraciada. O sea, yo me encargué de convertir nuestro hogar en un antro de dolor. O sea, mis hijos vivían con miedo a que cuando me iba a matar, vivían con miedo frente a mí, no me podían hablar porque yo les hablaba y la sola mirada era casi, si vuelves a decir eso voy y me mato, si vuelves a decir eso te golpeo, si vuelves a decir eso me golpeo, si vuelves a decir eso no me levanto en 4 días y no como y no duermo. Entonces, o sea, yo se los quiero decir, o sea, hoy yo lo hablo con tranquilidad, pero esto y los psiquiatras que a mí siempre me atendieron y psicólogos, hoy que a varios sigo siendo cercana a ellos, me dicen, Ana, tú eras un caso perdido. Tú desde lo humano eras el típico caso de la mujer que muere suicidada a los 23, 24 años y que dejó un halo de dolor alrededor. Pero hoy verte lo que eres, esto realmente no tiene explicación clínica. Entonces, ya para terminar y que sé que No, puede la haber estamos escuchando, preguntas, mi amiga querida. No se preocupe que la estamos escuchando con toda la atención del mundo. entonces sé que debe haber muchas preguntas. Mi último intento de suicidio después de una pelea muy fuerte con mi esposo en la que yo otra vez, porque siempre lo hacía, escribía cartas macabras. Usted es el culpable de mi muerte. Ojalá le quede la culpa de que usted me quitó mi felicidad, usted no me dejó ser yo. Te contaba en estos días que encontré 2 de esas cartas, porque yo tengo más o menos unos 300 cuadernos de todo lo que escribía con tanta rabia, y en esos cuadernos me encontré 2 de esas cartas y yo decía, ¿qué puede querer un ser humano al dejar una carta de suicidio diciéndole, cuéntele la verdad a los niños, que usted es el culpable, que usted no me dejó vivir, que usted me cortó las alas, que usted no me dejó ser libre? Bueno, después de haber escrito esa carta, yo ya tenía organizado todo y me colgué, Cristian. Me colgué, tenía todo, me cuelgo, yo me lanzo. Efectivamente, lo único que me queda de recuerdo es
esa sensación de ahogo es inmunda. La palabra inmunda para quien esté en otros países, asquerosa, lo más desagradable, porque tú vas perdiendo la respiración y vas sintiendo un ahogo del que ya no puedes escapar porque ya te has colgado, ya tienes todo el peso de tu cuerpo en el cuello. Y lo único que sé es que yo perdí el sentido. ¿Sí? No sé si pasó un minuto, si pasaron 30 segundos o si pasaron 10. Pero yo me despierto porque al caer la cuerda se ha zafado. O sea, yo hice una tela y esa tela se zafó, se cortó. Cuando yo caigo sobre unas latas de un aparato de ejercicios en el que yo me había montado para lanzarme. Cuando yo caigo, yo me corto la cabeza y ese cimbronazo me despertó. Me despierto absolutamente sin conciencia porque has perdido la oxigenación cerebral. Yo estaba absolutamente embotada y cuando empiezo a respirar y otra vez a tomar aire y me veo ensangrentada y entiendo que no me volví a matar, que no me pude morir otra vez, comienzo a llorar con una rabia y con una indignación de ni para eso servís, Ana María, ni para matarte servís. Y lloro y me emberraco y me doy golpes y peleo con esto. Y cuando abro los ojos, veo a esa Ana María derritiéndose. Nunca le he preguntado a nadie del mundo espiritual eso qué significa, pero yo me vi derretirme. Literalmente, a quienes han visto Terminator, es la forma como se desvanecen los cuerpos y yo la vi derretirse y yo no comprendí qué pasó, pero la vi derretirse, a ella la vi derretirse. Y ahí recuerdo que lloré y lloré, no te puedo decir que por horas, pero sí fueron muchos minutos. Y de pronto siento una fuerza que no es humana, que es solo divina. Y me levanto casi que flotando en un nivel de paz y de serenidad que seguramente yo nunca me vi en el espejo, seguramente yo estaba ensangrentada, más las lágrimas, y yo vivo en una casa muy grande, esto pasó en la parte trasera de la casa, y yo me vengo a la parte delantera y voy a buscar a mi esposo. Claro, cuando él me ve, recuerden que ya 5 veces más me había llevado a la clínica por intentos de suicidio, me vuelve a ver ensangrentada, me ve destruida. Y se para y dice, otra vez, porque veníamos de haber tenido una pelea. Y me dice, otra vez, Ana María. Y yo recuerdo esas palabras que hasta me emociono, en un nivel de paz y de tranquilidad, decirle, Juan Manuel, ya entendí todo. No es tu culpa. Yo tenía que vivir esto. Y yo elegí dejar de ser actriz. Y yo elegí casarme. Yo elegí tener hijos. Y tú no eres el culpable. Pero él ahí seguía con rabia, con molestia. Vamos a la clínica. Yo le decía, no, en paz, tranquilo, todo va a empezar a ser distinto. Y él decía, ¿cuál distinto? Y me acuerdo de haberle dicho, es que me voy a aprender a amar. Y él me dijo, ¿más? Es que un narciso aparentemente para el mundo se ama mucho. Entonces él me decía, ¿más? ¿Se va a amar más? Si todo en esta vida es por usted. Y yo le digo, me voy a aprender a amar bien. Dije, voy a volver a cantar, voy a volver a hacer ejercicio, voy a volver a ser yo, pero una yo consciente. Y me acuerdo, Cristian, que al día siguiente me inscribí en mi primer curso, no de espiritualidad, pero sí de coaching. Y empecé a estudiar coaching y empecé el proceso a través de coaching. Después llegué a un coaching de transformación, después llegué a la logoterapia con el maestro de maestros que se llama Efrén Martínez. Y ya empecé y ya llegó Enneagrama y ya llegó Escuela de Magia del Amor y ya llegó Constelaciones Familiares. Y hoy puedo decirles que con ese mismo esposo vamos a cumplir 23 años de casados. Solamente buenos los últimos 5, porque se demoró 5 años que él creyera en esta reconstrucción de esta mujer. Él tenía mucha desconfianza, nuestros hijos tenían mucha desconfianza. Cuando yo
no reaccionaba frente a algo, mis hijos se quedaban mirando, esperando el grito, la salida corriendo, la lanzada del carro, y de pronto han visto que nunca volvió a pasar, que ya hay paz, Claro. que conmigo ya se puede hablar, Ana que María, conmigo... devolvámonos unos minuticos porque hay un suceso que indudablemente las personas cuando se preguntan qué pasó, ¿no? ¿Cómo es ese cambio? El, el- la magia de toda esta transformación que la lleva a un descubrimiento del cual ya hablaremos unos minutos después, pero hablemos de ese suceso, de ese momento donde usted dice, aquí apareció algo que no es de este mundo, No, una fuerza, no. una claridad, porque ¿cómo es eso de que ya entendí? O sea, ¿cómo logra darse cuenta, entrar a esa habitación, decirle a su esposo, ya entendí que yo elegí esto, ya entendí que fue mi Sí. decisión, cuando 5 minutos o 10 minutos antes estaba con Colgada. una tela colgada para terminar con su vida? O sea, ahí, ese es el momento de la gran magia Sí. del universo y de la parte espiritual que se manifiesta. Recuérdenos en detalle lo que usted pueda compartirnos. ¿Qué pasó en ese momento? Cristian, yo digo que en ese momento murió la víctima. Es que el sufrimiento está ligado al victimismo, a creer que hay un culpable, a creer que lo que me pasa es injusto, a creer que mamá, papá, esposo, hijos, hermanos, jefes, externamente tienen el poder de lograr en ti robarte tu paz, hacerte vulnerable, perturbarte. Y cuando yo comprendí con los años que ese haber visto a Ana María morir, a esa Ana María, era que la víctima se había ido de mí. Cuando ya no hay víctima, ya empiezas a mirar las cosas, wow, ¿y será que esto yo lo decidí? Cuando yo entendí que yo había decidido, a mí mi esposo no me puso un revólver, Cristian. A mí me dijo, yo estoy enamorada de ti, pero yo no puedo estar casada con una actriz. Y yo tenía dos opciones, decirle, o tres. Tenía la opción de decirle, ay, señor, usted me encanta, yo veo en usted un gran hombre, pero no, yo seguiré siendo actriz, amo ser actriz, porque les digo una cosa, amaba ser actriz. Yo creo que nada en la vida me he disfrutado más como estar en un escenario cantando, actuando o presentando. O sea, yo siento, yo veo a Shakira y yo digo, yo sé que me la debes, todavía me falta eso, porque es una cosa que mi cuerpo, yo nunca sentí miedo de estar en ningún escenario y tenía una habilidad para todo lo que hacía lo hacía bien. Entonces, a mí nadie me cogió un revólver y me dijo, si no se casa conmigo, la mato. Yo solita lo elegí. A mí nadie me obligó a embarazarme. Yo quería tener hijos. Quería es un decir, porque en realidad cuando los tenía los Sí. rechazaba, pero yo nunca hice nada para no tener a mis hijos. Entonces, yo creo que haber muerto la víctima, cuando muere de ti la víctima, ya tienes todo para aprender. Ya tienes cómo tener la capacidad de ver todo diferente, porque mientras tú lo veas con el velo de la víctima, nada va a tener una explicación diferente a la culpa de otros. Y todo esto pareciera que fue un curso intensivo en segundos, donde logra tener la claridad, porque ahí donde viene lo divino, ¿no? Lo Exacto. divino, nadie, no se había leído un libro, no había hecho un No, curso, no nada, sabía absolutamente nada de esto, estaba nada. viviendo su mundo. Y cuando viene este suceso, que es, y vamos a hacer una semejanza para Dale. el entendimiento de la comunidad, mi querida Ana María, es como cuando las personas que viven un encuentro cercano a la muerte, llega un momento en que entienden todo sin que nadie aparezca ni nadie se lo explique. Sí, señor. Entonces viven la experiencia de la unicidad y empiezan a vivir diferente. Y dice, ¿y usted quién le explicó eso? No, nadie. Y entonces como, no, es que yo lo entendí. O sea, aquí sucedió algo muy similar Muy similar. sin que nadie apareciera. Usted comprende lo que tiene que comprender. Sí, pero además, digamos que yo he sentido que lo bonito es que sin que fuera una experiencia cercana a la muerte, o sea, sí lo era, porque el suicidio es una experiencia cercana a la muerte, pero desde la vida, no en la Claro. parte, no en el otro, no en entre vidas, digámoslo así, o cómo lo llaman ustedes, que tú que eres experto, Sí, ¿cómo sí, se llama ese? una pérdida de signos vitales, como que es como un requisito en lo que es una experiencia cercana a la muerte. En este caso, no, pero la No. intención de terminar con su vida, sí, ¿no? Exacto. Entonces,
yo lo que siento es que al irse la víctima, como que me dejaron la comprensión abierta, porque efectivamente les he dicho, llevo 10 años sin parar de estudiar y lo que me pasa es que todo me entra fácil, todo lo comprendo fácil. No hay preguntas que hacer, lo leo y ahí mismo digo, comprensión, check. Es como que los archivos se Sí. abren como cuando uno coge otra vez los cuadernos y dice, ay, sí, uy, verdad, uy, claro, es un recordar. Pero yo también he ido entendiendo que los maestros que sirven en todo este proceso necesitaban una persona también con mis características para que yo pudiera hablar con esta tranquilidad del tema, porque no todo el mundo vive experiencias cercanas a la muerte, pero sí les voy a decir, de cada 10 personas en el mundo, 2 o 3 se deprimen seriamente, pero además piensan en suicidarse. Y es muy alto y de esto no hablamos. Claro. Y de esto no hablamos. Entonces, yo siento que hay un tema con el tema del suicidio, del no querer estar en la vida, del querernos salir de esta clase en la tierra, que seguramente muchos seres más en la tierra lo están viviendo, pero yo sé que dentro de mis misiones está esta, hablar de por qué no es el momento de irnos de la tierra y cuándo y qué es lo que hay que empezar a hacer para dejar de sufrir. Ana María, cuando hablamos de ese cambio, esta Ana María de hoy a una Ana María, la Ana María de antes de ese suceso, indudablemente hay unas diferencias muy, muy grandes. Eh, la definición de éxito cambia, Mm. las prioridades en la vida cambian, la forma de ver la vida cambia. Y el testimonio que usted nos está dando ahora, porque medianamente alcanzo a leer algunos de los comentarios, hay personas que viven en ese estado depresivo, hay Mm. personas que juzgan a aquel y además hacen una condena social a aquel que sí logra su objetivo en algún Ujú. momento de la vida, pero no comprendemos el origen, no Mm. comprendemos muchas cosas, somos rápidos juzgando. Somos Ujú. rápidos condenando, somos rápidos señalando, somos muy rápidos. Esa es una manifestación perfectamente clara de la ignorancia profunda en que vivimos. Solo un ignorante critica, solo un Exacto. ignorante condena, ¿no? Un ignorante es una persona que desconoce, pero Ujú. aquí, atrás de cada uno hay una historia Mm. que desconocemos. Mm. En esa indagación de Ana María para tratar de comprender un poco por qué Ana María vivió esa experiencia que ha descubierto. ¿Qué descubrió? Me encanta cuando usted dice, ya entendí que yo elegí. Claro, Sí. llega la pareja perfecta que le dice, yo te amo, me quiero casar contigo y todo, pero no quiero que seas actriz. No, Imagínate. lo entregué. Claro, Era parte también de ese del propósito. Hoy lo plan. ve así. Sí, completamente. Mira, por ejemplo, cuando yo durante muchos años, hasta los 40 años, yo no podía, no soportaba a mi madre, no la soportaba. Les comento algo, en el año 2009 mi mamá tiene un infarto, la tiene aquí estando en Bogotá, ya vive en Medellín. Y cuando estaba en medio de su infarto y el médico me dice, está muy grave, muy delicada, yo decía, Dios, llévatela, llévatela, porque yo sentía que ella era como mi antagonista en la vida. Como toda la vida viví de las novelas, yo sentí que ella era mi antagonista, que ella era la que no me dejaba avanzar, que era la que no creía en mí, que era la que no me dejaba amarme, que era la que no me dejaba que yo creciera y sacara todo ese potencial que yo sentía que tenía. Y cuando empecé a comprender por qué necesité a una mamá tan dura, tan rígida, tan fuerte, tan estructurada en todas las cosas, y empecé a agradecer haberme aceptado ella, porque finalmente nosotros, antes de llegar a la tierra, sí elegimos y decimos con nuestros maestros, bueno, me parece importante, el maestro dice, bueno, ¿vienes a trabajar qué? En esta tierra qué vas a venir a trabajar? Y yo claramente vine a trabajar el amor por mí, pero no este amor egocéntrico y vanidoso, sino el amor de la comprensión del poder interior que tenemos, de esa chispa divina que se nos ha sido entregada. Entonces me dicen, bueno, pero necesitas una madre que te haga mucha oposición, que sea muy diferente a ti, que no esté de acuerdo con tus métodos y con tus comportamientos, para que a pesar de eso tú puedas, sin rabia y sin odio, lograr decir, mamá, te amo, pero yo también me amo y podemos ser diferentes. Y hoy yo le digo a mi mamá, porque ella
con los años fue que entendió, ella nunca supo de mis intentos de suicidio, a diferencia del primero, porque mi mamá no vivía en Bogotá, siempre los vivió mi esposo, mis hijos, y nunca se les contaba nada, porque esto no se hacía público, ni mucho menos, porque es que esto da vergüenza. En las familias da vergüenza el que se suicida. Sí, cada vez se habla más de esto, pero pues 20 años atrás, imagínate lo que era una suicida. De hecho, la medicina prepagada no te atiende a ti cuando eran intentos de suicidio. Yo no sé si eso ha cambiado, porque es que es la loca de la familia, es la loca de la sociedad. Entonces, yo hoy entiendo que si yo no hubiera tenido una madre rígida, dura, un poco inflexible, y hubiera tenido una mamá amorosa, cariñosa, que se hubiera sentado a llorar conmigo, hoy estábamos muertas las dos. Estábamos muertas las dos. Porque tú necesitas esa oposición para poder, es como el gimnasio, si tú no le metes resistencia a los equipos, no hay crecimiento del músculo. Si el gimnasio fuera, ven, siéntate aquí a comer y a ver cómo otros hacen ejercicio, pues no funcionaría. Funciona es cuando hay resistencias. La resistencia te lleva al crecimiento. Entonces, cuando cada uno de ustedes estén viendo, ya con mi mamá, ¿por qué hago tanta oposición? Porque ella es tu entrenadora para tu crecimiento, pero no es a través de la rabia y el odio y la venganza y el intentarte matar, no. Es entendiendo que ella también seguramente tuvo su entrenador antes en su padre o en su madre, y ella también está viviendo su proceso. Sí. Ana María, dos palabras que usted ha pronunciado en esta entrevista, en este conversatorio que ha sido lindísimo, cosa que me alegra porque esto nos hace entender muchas cosas. Yo creo que esta entrevista, cuando la volvamos a ver y empezamos a escuchar palabras tras palabra, vamos entendiendo que hay un propósito atrás. Pero hay algo que usted ha pronunciado en varias ocasiones que me parece que hay que resaltarlo para irlo comprendiendo. Dos palabras, drama y victimismo. Y también se lo coloco en este paralelo. Vamos donde un terapeuta, donde un acompañante, donde un psicólogo, donde un profesional, y en lugar de confrontarnos, igual que su mamá lo hacía, que era su labor y lo hizo bien, muy bien, ¿cierto? Y lo hizo muy bien, vamos donde un profesional que en lugar de ayudarnos a salir del drama, lo que hace es acompañarnos y sumarnos en el drama. Entonces llega la víctima, ¿no? Ese que siente que la vida no ha sido justa y que todo ha sido miserable, y que eso lo vemos nosotros en comentarios, en redes, en todas partes lo escucha uno con las personas, donde se victimizan y en lugar de ayudarles a salir, lo que hacen es que lo acaban de hundir, porque la persona cuando la confrontan sale corriendo. Usted no podía elegir cambiar la mamá, pero la persona sí puede elegir cambiar el terapeuta cuando lo confrontan. Exacto. Y se quedan cuando encuentran un acompañante que le dicen, claro, yo comprendo, te separaste hace 10 años, pero el tipo es un miserable, y entonces se queda ahí, y en lugar de ayudarle a salir, se convierte en una droga que le vuelve adicto, a otra dependencia. Ahora se conecta es con quien no debe. ¿Lo ve de la misma manera? De la misma manera, Cristian. Cuando yo estudié logoterapia se basa muchísimo en la información de Viktor Frankl. Sí. Que me imagino que muchos de ustedes han leído el libro El hombre en busca de sentido. Sí. Y lo valioso de este libro, más allá de la historia misma, es ver cómo él va descubriendo cómo el ser humano, a medida que le van quitando todo, primero la comida, después la ropa, va perdiendo su fuerza, va perdiendo su salud. Él dice, todos siempre, hasta el último momento, tenemos un poder, y es el poder de elegir. Y a nosotros pareciera que como ser humano se nos olvida ese poder. Entonces lo que tú dices es muy cierto, y por eso en mi terapia, y estoy segura que la tuya también es de la misma manera, es muy confrontante frente a, claro, ¿y eso lo elegiste tú? ¿Y eso de quién dependió? Porque tú eliges cada día cómo sentir. A ti y a mí nos puede pasar la misma situación. A ti se te puede morir la mamá y a mí también, el mismo día y a la misma hora y en la misma clínica. Y tú puedes tomar la opción de decir, gracias por los años que te tuve, mamá, gracias por todo lo que aprendí de ti, gracias por los enfrentamientos que tuvimos que me hiciste crecer. O yo puedo decir, ¿por qué me la quitaron? ¡Qué injusticia! Yo quería tener más a mi madre. Y es un mismo hecho.
Entonces, por eso yo siento que cuando a mí me matan a mi víctima, sí, porque me la mataron, yo no la maté, yo la vi morir, alguien la mató algo, la hizo desaparecer de mi vida, se me fueron los dramas de la vida. Porque no quiere decir que a mí no me sucedan cosas, me pasan cosas como a todos, como la muerte de la mamá o del papá, o como la Claro, pérdida de un dinero, o como que se acabe un proyecto, me pasan, pero ya no la veo con el ánimo de quién me hizo algo, sino para qué yo necesito esta experiencia. Mira, ayer monté fue muy chistoso porque antier me llegó una cosa, un comparendo a la casa. vi lo del pase. Pero tengo años que no tenía un comparendo, años que no Sí, tenía un comparendo. Yo, cuando tú estudias Escuela de Magia del Amor y conoces también las leyes de la vida, tú sabes que, ay, yo me estoy equivocando. He tenido unos ingresos importantes los últimos meses y eso me hizo como descuidarme en el tema económico. ¿En qué sentido? Despilfarro, ayudando a gente que yo en otros momentos no lo haría porque ayuda se puede hacer a quien no lo puede hacer por sí mismo, pero así cuando tú es. empiezas a darle a quien lo puede hacer por sí mismo, estás interfiriendo en sus Interfiriendo. procesos. He comprado ropa, hubo aquí una feria muy famosa en Bogotá que se llama Bazar y yo fui como si fuera al supermercado. Tuve como un desprecio de alguna manera de esos recursos importantes que me llegó y los despilfarré. Y cuando tú eres consciente, tú dices, o sea, te justificas, no, es que tengo un evento, necesito esta falda nueva, no es que tengo este otro retiro, necesito, pero tú sabes cuando te estás justificando. Y me llega ese comparendo, había quedado con mi hijo de una forma absolutamente casual de que al día siguiente íbamos a ir a renovar el pase porque este año a todos los que no tengan las licencias de conducción vigentes nos van a coger a todos y nos van a sancionar. Y llego y no solamente tenía un comparendo, tenía dos. Y no tenía, la licencia de conducción la tenía vencida. Y me costó 1,000,000 y pico de pesos. Algo como que me hubieran dicho, ah, andas muy botaratas, andas no valorando el dinero que tienes, ven, te ponemos en qué sí lo vas a tener que gastar. Entonces hice un video porque a veces no somos conscientes que no es que fui de malas, no es que es el colmo que en Bogotá no podamos caminar a más de 50 kilómetros por hora, es el colmo que la cebra le hayan puesto algo antes y que yo la pisé y por... No, es que yo tengo que empezar a asumir las responsabilidades de Así mis es. decisiones. Y desde que yo entendí eso, no Sí, es que no me sí, pasen cosas, es que sí. las sufro de una manera diferente. Y obviamente para que el video fuera atractivo puse estoy emberracada conmigo, pero a mí no me dio berraquera, a mí me dio fue, Ana, pero si sabes que así funciona la vida, ¿por qué seguís despilfarrando el dinero? Que además es tan valioso para lo que sirve el dinero. El dinero es valioso en la medida en que tiene una función y servicio, Claro. pero no es para llenarnos de bolsos y de lujos solamente. O sea, puede que haya veces momentos en que sea rico, pero ese no puede ser el sentido del dinero. Entonces, pues gracias por tu pregunta, Cristian, porque yo sí creo, con todo el respeto que me dan los especialistas en la salud, los psiquiatras y No, los y que ya ha psicólogos. vivido todas las experiencias, o sea, Oh, pasó sí, por señor. todas las experiencias. Sin Solamente hablarte encuentra de que he respuesta. vivido el abuso sexual a los 11 años, me hice un aborto, he vivido el cáncer, pero ya no necesito aferrarme de esto para poder contar mi historia con dolor y con drama. Yo lo que Claro, puedo hacer es que sé que todo eso lo viví porque yo soy terapeuta, porque yo hago retiros, porque hago conferencias y sé que esas personas que están al frente, cuando hay una identificación sobre la historia tuya, de alguna manera la vida te da la posibilidad de aprender de dos maneras, por contraste inverso, que es con dolor, tú mismo viviendo la experiencia, sufriéndola, teniendo que encarnar en ti el dolor, o por contraste armónico, que es, wow, yo estoy haciendo lo mismo que esta mujer hacía. claro. Bueno, me voy a mirar, voy a seguir a Cristian, voy a ver esta información, voy a confrontarme, voy a preguntarme. Si todos llegáramos al psicólogo o al terapeuta, por lo menos diciendo, mire, yo ya sé yo en qué me Sí, equivoqué, yo ya sé qué me pasa a mí, se podría lograr procesos sí. diferentes. Pero Ahí llegamos viene, a buscar quién nos abrace el dolor y el sí, drama. claro, Ana María. Y eso lo vemos mucho, ¿no? Y nadie puede llegar a salir de un estado de victimismo cuando viene
otra víctima ayudarla. O sea, Exacto. ¿cierto? Solamente una persona que ha asumido su responsabilidad le dice asuma la suya. Pero si no la ha Exacto. asumido y viene otro que tampoco la ha asumido, pues ahora son dos que se creen que se están ayudando, pero no salen de ahí. Cristian, yo tengo para eso otra analogía que es muy buena. ¿Tú te imaginas que yo llegara donde mi oncólogo y me diga, Ana, tienes cáncer de seno? Qué tristeza, yo no sé qué vas a hacer sin un seno, no sé, yo voy a intentar ponerte quimioterapia. Se pusiera a llorar conmigo y dijera, voy a hacer todo lo posible y empezar a llamarme todos los días, ¿cómo amaneciste? ¿Te está doliendo mucho? No, yo necesito un oncólogo que con tranquilidad me diga, mira, hay esta opción, hay esta otra, hay estas posibilidades, no las hay, necesito que hagas esto, que te hagas cargo de esto y que con total tranquilidad y serenidad me acompañe en el proceso. Eso pasa en Sí, la vida. Yo creo que no necesitamos más amigos que sí, nos soben y que se sienten a sí, hablar mal del ex, de la mamá, del profesor o del gerente de la compañía. Yo creo que necesitamos, sí, y la vida hoy nos está poniendo de frente contra tantos. Nunca habíamos tenido tanta enfermedad mental, sí. tanto cáncer, nunca habíamos tenido tanto estrés, nunca habíamos tenido tantos ataques de pánico y es la vida misma en su sabiduría diciéndonos llegó el momento de ponernos Sí. de frente contra la verdad. Ana María, hay una palabra que le va a vibrar rápidamente cuando yo la pronuncie, porque hay un sinónimo que es de un hombre que usted y yo admiramos y quisimos y seguimos queriendo. No tuve la fortuna de conocerla, Gerardo, pero de Gerardo Smedlin, que ha sido un maestro bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y él hay una palabra que me encanta y es asumir, asumir. asumir. Asumiendo la Cuando, no- vida con sabiduría es uno de Cuando los nosotros módulos. asumimos, Sí, todo cambia, Ana María. todo, Y es, mire, todo. mire, mire, y lo voy a colocar en contexto para la comunidad que nos acompaña, que son casi 1.300 personas que estamos en vivo ahora en diferentes partes del mundo. Miren, miren el niño y cómo podemos contar una historia tan simple para darnos cuenta cómo nos van educando para no asumir, ¿no? El niño va en la casa gateando y se pega con la mesa y aparece la mamá y le pega a la mesa. Mesa Pau, mala. Pau, mesa necia. ¿Y la mesa qué culpa tiene? Y empezamos a entender que la culpa es de todo menos de nosotros, que Exacto. la responsabilidad es de todos menos de nosotros. Y cuando la responsabilidad no es mía, ¿cierto? Entonces tengo que ponérsela a alguien y tengo que salir a buscar a ver a quién culpo de lo que yo tengo que asumir, de lo que yo tengo que responsabilizarme. Y mientras que vivamos así, vivimos en estado de victimismo. Y Total. además, usted que fue cantante también, mi querida Ana María, me Sí. imagino que lo sigue haciendo ya a nivel de casa, como lo hace uno aquí en la sala con nosotros compartiendo, pues las canciones vienen llenas de Uy, victimismo, llenas de drama. Y cuando una persona está en estado de victimismo, entonces coloca la canción esa que le refuerza el dolor y nos pone a llorar y seguimos en el drama y vivimos en drama. Yo viví en drama también hace muchos años atrás, porque también estaba en el mundo de la música y conocía pues muchas letras y muchas cosas, Ana María, y uno no se daba cuenta que eso lo lleva a uno a vivir una vida que no es, ¿no? Porque en lugar de ayudarnos a vivir mejor, empeora la vida de nosotros. completamente, completamente, Cristian, y qué lindo que lo digas, porque de verdad, como humanos estamos todo el tiempo expuestos al victimismo, al drama, y lo hemos hecho parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad, y lo hemos normalizado. Estoy segura que no es que tú y yo nunca escuchemos canciones normales, porque ya uno empieza a tener un nivel de conciencia donde tampoco se Sí, deja afectar de la letra, pero de verdad estar repitiendo, estar entrando en esos modos victimismo se ha hecho muy común. Y mira que con lo de asumir es tan maravilloso porque no es que te culpes, porque es que también, es que no. la culpa no existe. Sucede lo necesario en tu proceso. Entonces tú empiezas a decir, y aquí les quiero decir algo porque de pronto muchos de ustedes se están preguntando, uy, esta mujer nos habló de que en su casa eso era una locura, de que con sus hijos, ¿cómo puede hoy tener un buen matrimonio y cómo puede tener una linda y sana relación con sus hijos? Por lo que tú acabas de decir, porque asumí lo que viví, porque fui capaz de hacerme responsable. Miren, con el tema de Juan Miguel, imagínate un hijo
al que tu mamá, tú sabes que tu mamá te intentó matar. Es que piensa eso, es que no tiene otra explicación. Tu mamá te intentó matar, se intentó matar ella y conmigo adentro, es decir, por ende me intentó matar a mí. ¿Cómo podría yo vivir en casa con mi hijo si todos los días tengo esa culpa de que lo intenté matar? ¿Qué pasó? Mira, para ese momento, digamos que yo me demoré muchos años en contarle a Juan Miguel la historia de su vida, porque no era fácil contar eso. ¿Cómo cuentas tú eso? Pero yo sabía que lo tenía que contar, porque he ido entendiendo lo grave que son los secretos en las familias, porque lo que se queda excluido se perpetúa con el tiempo y en Así otras es. generaciones. Yo sabía que lo que tenía que contar, pero ¿cómo lo iba a contar? Yo podía contarlo de dos maneras. Lo podía contar diciendo, hijito, victimizándome, hijito, es que cuando yo estuve en embarazo, ahí mismo, mira, hay unos desequilibrios hormonales y entonces yo me empecé a sentir muy triste y me sentí muy mal y eso se llama depresión y por eso yo en una crisis intenté. Sí, lo podía haber adornado con todas las culpas de las endorfinas, de la serotonina, de la dopamina, de todas las causas posibles de la depresión. O lo podía hacer como con conciencia, lo hice diciendo, hijo, a mí me dio mucho miedo ser mamá, tenía pavor de perder mi cuerpo, tenía pavor de verme gorda, tenía pavor de que no me volvieran a contratar, tenía pavor de cuidarte, o sea, no estaba preparada yo para ser tu mamá. Y eso me hizo llevar a querer escapar por el miedo mío. No tiene nada que ver contigo. Claro. En ti no hay nada mal. Es más, desde que tú naciste, empecé a darme cuenta que sí tenía fuerza para sostenerte, para acunarte, para Muy llevarte. Yo me importante. separé con los 3 meses, tenía 3 meses y el papá se fue, se casó rápido con otra actriz, tuvo a una cantante muy famosa que se llama Ella Tower y el papá se alejó mucho tiempo. Y yo cogí una fuerza gracias a esa ida de ese papá porque asumí mi rol de madre. Entonces le pedí perdón 1000 veces. Ya no le pido perdón porque él ya entendió y les voy a decir Claro. por qué sé que lo entendió. Hace 5 años empezó su vida laboral, hace 4 años, y le pidieron hacer un speech que contara quién era él. Me dijo, mami, ¿te muestro mi speech? Y yo, dale. Soy Juan Miguel Pardo Hoyos y soy un sobreviviente desde antes de nacer. Mi mamá quiso acabar con mi vida, pero yo estoy para cosas grandes. Y así siguió su discurso. Wow. Cuando tu hijo, en lugar de decir, Wow. sí, mi mamá, y te tengo rabia, y tú me intentaste matar, dice, yo soy un sobreviviente. Yo antes de nacer, ya mi mamá había tomado una decisión, pero yo estoy aquí para cosas grandes. Cero victimismo. Pregúntenme si ese hijo mío alguna vez ha tenido un indicio de depresión. Aunque ayer hablamos y me dijo, mami, uno a veces también piensa y obvio, yo creo que todos los seres humanos tenemos Sí, sí, momentos de oscuridad. sí. Gerardo lo explica muy bien con la zona de luz, de penumbra y oscura. Todos tenemos momentos donde caemos en la oscuridad, pero él nunca pensaba en quitarse la vida. Y podría decir todo el mundo, la genética, la herencia, él fue un hijo de la depresión, estuvo deprimido todo el tiempo. Él fue un niño de droga psiquiátrica desde el vientre. Mi hijo, cuando el niño nació, le temblaban las manos porque tenía alteración de su sistema nervioso. Y el amor y la explicación asumida ha hecho que él no tenga que seguir un destino. Sí. Es muy bonito. Muy bonito. Mi amiga querida, ha sido un encuentro bellísimo. Yo le Ay, agradezco desde el alma a nombre de toda la comunidad. Esta es una familia. Nosotros aquí somos una familia que nos reunimos día tras día lo he visto. porque juntos vamos aprendiendo, vamos sumando. Yo le agradezco tanto a nombre de esta comunidad porque abrir su corazón, contar esta historia, cuando de pronto alguien, bien sea ahora o bien sea después cuando lo vean diferido, esté pasando por algo y escucha esto y diga, "Ah, ya entendí cosas. Qué Y lindo. y tomo valor y tomo un aire para enfrentarme a los momentos de la vida y sobre todo para salir de ese estado de victimismo que tanto nos consume día tras día, que no nos damos cuenta. Por eso hay que saber elegir tantas cosas, aprender a escuchar. Bueno,
Aquí podemos nosotros hacer otro programa, que haremos otro programa muy Qué rico. pronto, para que sigamos hablando y compartiendo de grandes experiencias. A las personas que están por primera vez con nosotros, bienvenidas. Les damos un inmenso abrazo, gracias por acompañarnos. Si no quieren perderse nada de lo que hacemos en este canal, escriban a ese número que aparece en pantalla y dice: yo quiero recibir las invitaciones. Y les vamos a enviar las invitaciones con anticipación, van a saber quién es el invitado, el tema que vamos a tratar, algo de la persona que estará con nosotros compartiendo, y ustedes van a estar informados de todo lo que en este canal va aconteciendo día tras día. Simplemente es escribir ese WhatsApp y con gusto les vamos a enviar la invitación. También tenemos un grupo de Telegram que ustedes se pueden sumar. Mi querida Ana María, muchísimas gracias por habernos acompañado. Infinitas gracias, muchísimas gracias. Su testimonio es bello. La vida cambia cuando uno entiende que atrás todo tiene un propósito de amor. Un día lo entenderemos, y cuando comprendemos que a pesar de que el suceso más fuerte en la vida de nosotros que se pueda estar presentando, atrás siempre hay algo que tiene un propósito, y ese propósito es que elevemos el nivel de conciencia, que aprendamos y sobre todo que salgamos de esa distracción en la cual vivimos nosotros sumergidos, bien sea por la fama, por el dinero, por el poder, por lo que usted quiera. Porque Sí. cada uno tiene una historia que contar. Su historia transforma vidas, y le agradecemos a nombre de toda la comunidad el haber estado con nosotros. Gracias por su compañía. Gracias, Cristian, y quiero dejarlos con dos frases de Gerardo Schmeling. El sufrimiento es necesario hasta que ya no es necesario. Mientras tú crees que es necesario sufrir, vas a tener que seguir sufriendo. Hay un momento en donde tienes que llegar a una saturación de sufrimiento y decir: oye, nada, no es necesario sufrir, necesito vivir de otra manera. Y hay maneras diferentes de vivir. Les aseguro que como estás viviendo, si estás sufriendo, no es la manera, y eso es con nueva información. Y tú, Cristian, lo que das todos los días es nueva información. Tenemos que hacer un reset de esa información que tenemos aquí sola, ahí como enquistada en nuestra mente, en nuestro corazón, y entender que se puede vivir de otra manera. Y lo otro que les quería decir es que aquel que más sirve al mundo, más recibirá, porque cuando uno tiene el poder de servir, de dar, por eso contar estos testimonios, no se queden ustedes tampoco callados con lo que han vivido, compártanlo, porque entre más sirves, más el Padre te va a dar todo lo que tú necesites para poder servir. Cuando yo era actriz ganaba millones de millones, era un dinero absurdo. Ahora no lo gano, pero yo soy hoy más rica que nunca, que nunca. Tengo todo, y sé que te pasa a ti, Cristian. Llegamos a un sitio y encontramos el hotel, encontramos el transporte, encontramos quien nos dan regalos todo el día, nos llegan cosas. O sea, la abundancia que se da en el servicio, pero para poder servir tú tienes que estar preparado, tienes que haber dado lo mejor de ti y haber dejado de sufrir. Un abrazo, gracias a todos y gracias a ti, te honro, de verdad, eres maravilloso, Cristian. Gracias, Ana María, muchísimas gracias. A toda la comunidad les voy a pedir la magia, dejen sus comentarios, sus me gustas, y vamos a compartir en redes sociales este testimonio que ha sido bellísimo y que yo lo volvería a ver otra vez, porque hay palabras que son muy importantes que transforman vidas. A todos mi abrazo y mi cariño, y me despido como siempre recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo. Es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el mundo espiritual. Abre tu mente, ven a despertar. Hoy es el mejor día de tu vida. Con Cristian Argüello.